La pandemia ha venido a alterar profundamente la manera de relacionarnos, la manera de convivir, la manera de compartir. Y el mundo del deporte ha estado muy afectado, sin lugar a dudas. El tema que vamos a abordar hoy justamente es la pandemia y el deporte, para lo cual tenemos con nosotros a un historiador, Carlos García, profesor universitario y especialista en historia del deporte. Carlos, bienvenido a la distancia, pero cerca. Como especialista que eres de historia del deporte y del deporte en general, pues nos vas a permitir hablar a propósito de los recientes eventos deportivos mundiales que se han dado y los que se van a seguir dando, como la Eurocopa que acaba de ganar Italia, y han celebrado todos los italianos y hemos celebrado muchos de los fanáticos del deporte, o la Copa América que ganó Argentina y fue un gran triunfo que ha celebrado pues no solo Argentina, sino en general la región. Y próximamente vamos a tener los Olímpicos de Tokio. Ya Tokio ha sido, o será por tercera vez, la sede mundial de unos Juegos Olímpicos y muy pocos recuerdan que ya lo fue en los años 40, empezando la Guerra Mundial. Un honor estar aquí de nuevo, María Eugenia, gracias por la invitación y bueno, a tu disposición para tus preguntas. Carlos, el mundo del deporte, como decíamos antes, se ha visto afectado en todos los niveles. Los protocolos en principio que deben aplicarse a los participantes, a los competidores, pero también cómo se ha alterado la manera de disfrutar, de participar y de ver el deporte, sea cualquiera de los deportes al que a uno le guste, el básquet, el fútbol, el béisbol. Bueno, es evidente que esta pandemia ha afectado a todos los niveles de la vida del ser humano y el deporte no se aleja de esas circunstancias. Pero, como siempre, el ser humano trata de buscar soluciones a nuevos y a viejos problemas. Se han establecido como una serie de actuaciones, como una serie de protocolos que han venido justamente a solucionar el problema, sobre todo de la convivencia entre los deportistas, para darle una continuidad, de cierta manera, a los eventos deportivos. Probablemente el primer gran experimento que se llevó a cabo para tratar de solucionar el problema de la continuidad de los eventos deportivos fue en el caso del torneo de basquetbol de la National Basketball Association, el torneo de la NBA, cuando se decidió llevar a los jugadores a un sitio específico, en el caso del complejo Disney en Orlando, para llevar a cabo ahí la finalización del torneo con las semifinales de conferencia, con las finales de conferencia y con la propia final, haciendo esta especie de lo que se ha llamado la burbuja deportiva, en el sentido para tratar de mantener a los jugadores, a los participantes en el torneo, también incluyendo a los técnicos, a los médicos, a los preparadores físicos, dentro de ese control sanitario, para así darle justamente una continuidad a los eventos deportivos y no suceda, por ejemplo, lo que sucedió en el torneo de fútbol francés, que se suspendió abruptamente y no se continuó. Entonces, bueno, luego de un breve parón que influyó en casi todos los deportes, que hizo justamente tratar de buscar y crear nuevas circunstancias, como la que le estaba comentando, el caso de la burbuja en el caso de la NBA, se llevaron a cabo también otros experimentos para continuar justamente con los eventos deportivos, como el caso que fue la finalización también del torneo de la Liga de Campeones de Fútbol de Europa, cuando se concentraron los 8 equipos que habían quedado de octavos de final en Lisboa, en el estadio del Benfica y en el estadio del Sporting de Lisboa, justamente para darle finalización al torneo de la Liga de Campeones, porque entendemos de que el patrocinio y estos deportes que se han vuelto eminentemente televisivos necesitaban tener una continuidad justamente para tratar de cumplir con los contratos televisivos que se habían acordado previamente con cada una de las ligas, salvo, como les comenté, el caso caso francés, que la liga se terminó muy determinante, y otras ligas, sí, el caso de la Bundesliga, en el caso de la liga italiana, con muchos problemas, claro, porque era una situación totalmente novedosa, para tratar justamente de darle continuidad, y justamente fue gracias al experimento que se hizo con el caso de
la NBA es que se pudo dar como un cierto modelo, un cierto patrón para poder darle continuidad a todos los eventos deportivos de ahí en adelante. Recientemente se efectuó la Copa América. Originalmente estaba planeada que esta competencia se celebrara en Argentina y Colombia, pero cambió, los planes cambiaron. Estamos en un mundo en pandemia donde rápidamente y casi a diario los planes, los protocolos y las medidas van cambiando en función de la evolución de la pandemia y de las decisiones que toman los estados con relación a sus propios países. Realmente la Copa América no estaba planeada para celebrarse en el 2020. Acordémonos de que hubo una Copa América en el 2019 que también se llevó a cabo en Brasil, ganada justamente también por Brasil. Se hizo justamente la Copa América del 2020 porque fue una exigencia de la FIFA, que es la que controla todo el funcionamiento prácticamente del fútbol mundial, para tratar de equipararla justamente con la Eurocopa, o sea, para que se hicieran en años pares, los mismos años de la Eurocopa, y por eso fue que se decidió hacerla en el 2020 en ediciones prácticamente de años seguidos. Entonces, cuando se sometió justamente a la Confederación Suramericana de Fútbol, la llamada Conmebol, a la posibilidad de hacer una Eurocopa en años seguidos, enseguida se habían ofrecido Argentina y Colombia. Y justamente luego en la conferencia de prensa se acordó de que tanto Argentina como Colombia iban a ser las sedes de los grupos de la Copa América, dividido un poco entre los países del norte de Sudamérica y los países del sur de Sudamérica, que en el caso de Colombia iban a jugar ahí la propia Colombia como sede, Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela, junto con Colombia. Y en el caso de la sede de Argentina, que iban a jugar los países ubicados en el cono sur, el caso de Chile, de Argentina, Uruguay, Paraguay y del Perú. Y en ese caso se acordaron justamente la celebración de la Eurocopa en estas dos sedes alternativas, como también una novedad, porque anteriormente habían sido organizadas normalmente por un solo país. Pero bueno, surgió el caso de la pandemia, tuvieron que ser postergadas un año la celebración de la Copa América, y ya apenas comenzado el mes de mayo, debido a las protestas que habían comenzado el 28 de abril en el caso de Colombia por los problemas económicos, un nuevo cobro de impuestos para tratar de mejorar la situación de la economía de los menos favorecidos en el caso de Colombia, surgieron esta serie de protestas que hizo que el gobierno colombiano se pensara la celebración de la Copa América en su país, y terminó anunciando ya para finales de mayo de que no iba a acoger la celebración de la Copa América, y prácticamente 4 días más tarde, Argentina también anunció a través de su presidente Alberto Fernández de que tampoco iba a acoger la Copa América, aduciendo en este caso ya no a problemas políticos, sino en el caso ya a la propia cantidad de contagios que tiene la República Argentina. Entonces, bueno, se decidió la Conmebol en colaboración con el gobierno del presidente Bolsonaro de acoger la Copa América en Brasil, como había sucedido en el 2019. Y claro, evidentemente fue muy criticada porque la excusa de no celebrarla en Colombia era por los problemas políticos y las protestas que se habían presentado desde finales de abril, y en el caso de Argentina por la numerosa cantidad de contagios que tenían justamente recientemente. Y en el caso de Brasil, mezclaba los dos factores. Hubo protestas, había protestas desde hace tiempo en la calle, y encima, bueno, uno de los países que tiene más alto índice de contagio, bueno, tomando en consideración de que Brasil es un país de casi 211 millones de habitantes. Entonces, bueno, hubo gran cantidad de críticas por parte de la prensa, inclusive hubo amenazas por parte de los jugadores de boicotear los juegos. Son conocidos los comentarios de los jugadores de la selección brasilera, también el caso de los jugadores uruguayos y de los jugadores argentinos. Inclusive patrocinantes renunciaron justamente a participar en la Copa América porque no les representaba un beneficio realmente importante el mercado brasilero, porque es totalmente diferente la inversión que se hace en publicidad para los países de habla hispana de Sudamérica que para Brasil, que tiene, podemos decir que dentro de Sudamérica tiene un mercado propio. Entonces, bueno, se decidió en colaboración justamente, como les había dicho, con el gobierno brasilero de celebrar la Copa América allí. Se escogieron el caso de 4 sedes: Brasil,
Río de Janeiro, Cuiabá y Goianía, de las cuales la única sede que no había estado, por ejemplo, en la Copa del Mundo 2014 había sido la de Goianía. Se cogieron estas 4 sedes y se procedió justamente a tratar de implementar nuevamente en el caso de las burbujas deportivas, con ciertas faltas, como se ha conocido recientemente en el caso de la selección de Venezuela, con los contagiados, pero también ha producido contagios también en otras selecciones. Pero el hecho, tratar un poco de sacar adelante este torneo, que es el más antiguo del mundo de naciones, que se celebró, el primer torneo se celebró en 1916, mucho antes que se celebrara inclusive la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930. Entonces, para dar un poco de continuidad justamente a ese torneo, que es el torneo nacional, el torneo internacional más antiguo del mundo. En relación a la Eurocopa de Naciones que acaba de ganar Italia, también lo mencionábamos anteriormente, pues ha habido algunos cambios, y creo que los cambios vienen desde los planteamientos que hizo hace varios años Michel Platini. Bueno, en este caso, la Eurocopa se había planteado normalmente en todas las competiciones anteriores, organizada por una o dos países. En este caso, ya a partir de comienzos del 2012, se abrió un poco el concurso para ver quién quería participar justamente como organizador de la Eurocopa del 2020, y surgieron inicialmente 3 candidaturas. Turquía, que fue la más firme, luego surgió la candidatura unificada de Azerbaiyán con Georgia, y luego surgió la candidatura llamada CELTA, entre Escocia, la República de Irlanda y Gales. Entonces, surgió, un poco ya venía sufriendo un poco Europa de la crisis económica del 2008, que afectó prácticamente a todo el mundo, sobre todo a las grandes economías, caso de Estados Unidos y sobre todo de Europa, y eso ya estaba haciendo reconsiderar un poco la organización de la Eurocopa del 2020 por uno o dos países. Entonces, Michel Platini propuso la idea de hacer una especie de torneo paneuropeo, o sea, un poco en consonancia con los acuerdos de Schengen y con la convivencia entre la Unión Europea, de libertad de aranceles, libertad de circulación de personas a través de las fronteras. Entonces, se tomó la decisión a final de ese mismo año 2012 de organizar justamente una competición a lo largo de toda Europa. Entonces, varias ciudades se postularon y al final, fueron escogidas ciertamente 11 ciudades de diversas partes de Europa. En el caso, de las menos futboleras, probablemente el caso de Bakú, la capital de Azerbaiyán, el caso de Bucarest, la capital de Rumania, de Budapest, la capital de Hungría, el caso de San Petersburgo, la segunda ciudad principal de Rusia, de Copenhague en Dinamarca, Glasgow, Londres, Sevilla, Múnich, Roma, ya otras ciudades mucho más de Europa del Oeste y mucho más futbolera. Entonces se planteó justamente esta posibilidad de organizar este torneo a lo largo de toda Europa, que fue de cierta manera bien recibido, y también va a servir como excusa para celebrar el 60 aniversario de la primera celebración del torneo europeo de naciones, que se celebró en 1960 teniendo como sede en Francia, que en ese torneo participaron solamente 4 países, en el caso de Francia, de Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética, torneo que terminó ganando la Unión Soviética por 2-1. Entonces, se acogió muy bien esta realización a lo largo de estas 11 ciudades, justamente para no tratar de cargar a un solo país o a 2 países, como venía siendo justamente la celebración tradicional del torneo, y así hacer un torneo, como le dije, a lo largo de toda Europa. Los Juegos Olímpicos significan dentro del mundo del deporte una cita muy especial y muy particular, porque además de la competencia evidente y el nivel de competencia de los atletas, también significa el nivel organizativo de los países, es lo que lo distingue. En este sentido, Japón, nadie duda del nivel, la excelente calidad y la capacidad de ese país como sede de los Juegos Olímpicos y la capacidad organizativa que ese país tiene para ser la sede. Pero parece que muchos olvidan que sería la tercera vez que Japón es la sede olímpica de unos juegos de esta naturaleza. Y la primera vez le tocó en guerra, empezando la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez les está tocando en pandemia, con lo que eso significa en medio de las medidas restrictivas y de la emergencia nacional. Nadie
absolutamente nadie pone en duda la capacidad organizativa del Japón para organizar eventos deportivos. Ya esta es la tercera vez que se escoge al Japón como sede en los Juegos Olímpicos. La primera fue en 1940, pero tuvo que ser suspendida porque ya había dado inicio justamente a la guerra chino-japonesa, que sirvió de terrible antecedente para la Segunda Guerra Mundial, y fue adjudicada la sede a Helsinki, en Finlandia, que también evidentemente tuvo que ser suspendida justamente por el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Luego, la segunda vez que se escogió a Japón fue en 1964, que sí se llevó a cabo, y ahora, bueno, que se ha escogido a Japón para la sede de los Juegos Olímpicos del 2020, específicamente las ciudades. En el caso de Tokio, pues los Juegos Olímpicos son asignados a ciudades, no tanto a países, pero evidentemente esto involucra a todo el país. Entonces, bueno, el caso de Japón, tiene como le dije anteriormente, una capacidad organizativa reconocida, eventos como el caso de la Copa Mundial de Japón-Corea 2002, más recientemente con el caso del Mundial de Rugby del 2019, y en el medio, bueno, cantidad de mundiales de atletismo que se han celebrado en las diferentes ciudades japonesas. Entonces nadie duda de la capacidad organizativa del Japón, solamente que en este contexto de pandemia, bueno, evidentemente se complican todas las circunstancias. Como por ejemplo, bueno, que el año pasado, ya a comienzos de marzo, faltando 3-4 meses para el comienzo de las Olimpiadas, ya Australia y Canadá habían anunciado su negativa de participar en las Olimpiadas si estas no eran suspendidas. Entonces, bueno, el Comité Olímpico Internacional, junto con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, decidió posponer los Juegos para un año después, para tener el comienzo justamente el 23 de julio y la finalización el 8 de agosto en el Estadio Olímpico de Tokio. Esto, bueno, evidentemente causó una gran polémica, tanto en el mundo deportivo internacional como dentro del propio país japonés, con diversas problemáticas. Por ejemplo, bueno, que tuvieron que posponerse cantidad de torneos clasificatorios. De hecho, por ejemplo, el torneo clasificatorio de boxeo de la región de Asia-Pacífico iba a ser celebrada en la propia ciudad de Wuhan, en China, donde está conocida por ser la sede del origen de la pandemia, y tuvo que ser mudada a la ciudad de Amán, en el caso de Jordania. De hecho, Venezuela en estos días tiene que jugar el torneo de básquetbol clasificatorio en Lituania. Entonces, bueno, esto ha hecho replantear muchos torneos clasificatorios, torneos preolímpicos que se tenían pautados para el año 2020, tratar de reorganizarlos y reubicarlos y reprogramarlos para el año 2020. Entonces, eso también, bueno, ha generado una serie de preguntas sobre cómo se va a llevar a cabo los propios Juegos Olímpicos, tomando en consideración el contexto que estamos viviendo, sobre todo el caso de la pandemia, tomando en consideración de que Japón tiene una población de 125 millones de habitantes y la propia ciudad de Tokio, el área metropolitana de Tokio, que incluye no solamente el caso de la prefectura de Tokio, sino también la prefectura de Saitama, la de Ibaraki y otras más, hacen que la ciudad, el área metropolitana de Tokio sea la más grande del mundo, casi con 38 millones de habitantes. Entonces, bueno, eso evidentemente genera una gran preocupación dentro del propio pueblo japonés y también dentro de las delegaciones olímpicas que van a visitar la ciudad de Tokio para los Juegos Olímpicos ahora en el mes de julio del 2021. ¿Cómo se ha visto Japón como país organizador afectado y el Comité Olímpico como ente regulador ante una situación de pandemia? Es algo inédito para el mundo y para los Juegos Olímpicos. Una de las cosas que más ha sido criticada el Japón con respecto a la cuestión del contexto de pandemia es el bajo índice de vacunación que tiene con respecto a la población. En el caso, por ejemplo, el caso de Hungría, que tiene 10 millones de habitantes, prácticamente tiene vacunada al 70% de su población. En el caso de Japón, que como les dije, tiene 125 millones de habitantes, apenas tiene vacunada a cerca de 13 millones de personas, lo que representa prácticamente menos de un 10% de la población japonesa. Entonces eso implica evidentemente un grave problema con respecto al contexto pandemia. Desde el punto de vista económico, evidentemente el haber postergado los Juegos Olímpicos un año ha representado un costo muy importante para el Comité Olímpico Organizador de los Juegos de Tokio. Se calcula que cerca de 6.000 millones de dólares
se ha gastado solamente en el mantenimiento de las instalaciones que no han sido utilizadas por este año. No solamente el caso de las instalaciones deportivas, que son las más llamativas, sino también el caso de las villas olímpicas que se van a utilizar para albergar a los atletas olímpicos. Entonces, para que vean la cantidad de dinero que se invierte en el caso de estos Juegos y las pérdidas que ha conllevado justamente la postergación de los Juegos Olímpicos por más de un año. La emoción de compartir un juego de pelota, de vivir la experiencia con amigos, compañeros, o la experiencia multitudinaria en un estadio, se ha visto afectada por la pandemia. Muchos de nuestros hábitos se han venido transformando por una necesidad, obviamente, de bioseguridad y por las medidas que han tenido que tomar los países, como lo hablábamos anteriormente, paralelo a la evolución y el desarrollo de la pandemia, que ha sido largo, ha sido casi 2 años. También hemos visto cómo los hechos históricos se han acelerado, porque ha habido una transformación tecnológica que nos ha permitido disfrutar de los juegos a través de la televisión o en streaming de video. Sin embargo, para muchos no es lo mismo, no es la misma emoción que estar en un estadio con miles de seguidores viendo un partido, sea cual sea el partido o el deporte. ¿Cómo ves tú el futuro del deporte tras pandemia? Sí, en principio resultó como una especie de situación curiosa el hecho de presenciar los eventos deportivos exclusivamente por televisión sin tener absolutamente nada de público en las tribunas. Entonces representó tanto un choque para los atletas como evidentemente para todas aquellas personas que presenciamos los eventos deportivos vía televisión o vía streaming. Entonces, bueno, se escogieron varias alternativas, poco para tratar de disimular la ausencia de público en las tribunas y en las gradas, pero evidentemente ha resultado una especie de novedad, una especie de sensación, el hecho de volver otra vez a desear, a añorar de que haya presencia en las tribunas. Entonces esas circunstancias que antes veíamos como muy normales, ahora justamente con la transmisión de los eventos televisivos que les había explicado que han tenido justamente una continuidad a través de estas llamadas burbujas deportivas, se ha sentido justamente en falta mucho la participación del público en los eventos deportivos. Entonces yo creo que independientemente de que el espectáculo deportivo se haya convertido en un espectáculo eminentemente televisivo y comunicacional, se ha hecho necesaria la presencia de la gente en las tribunas para animar, para darle un poco de color y de espectáculo, porque justamente de esto trata el deporte. El deporte no solamente es el deporte en sí, sino también la participación de la gente en el deporte, sobre todo cuando todos estos deportes se han hecho eminentemente deportes globales, que cualquier cosa que pasa en Europa o que pasa en Asia tiende a ser transmitida en Estados Unidos, en América. Entonces justamente un poco la añoranza del público en los eventos deportivos justamente ha rescatado un poco esa sensación de no solamente el espectáculo televisivo por el espectáculo televisivo, sino que es necesaria la presencia de la gente justamente en estos eventos. Gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros tu experiencia, tu conocimiento y habernos brindado un programa pues tan alegre, tan deportivo y tan apropiado, sobre todo porque acabamos de haber experimentado y vivido y disfrutado una Eurocopa, una Copa América y próximamente unos Juegos Olímpicos en Japón, sobre la base de una nueva experiencia que es el deporte en pandemia. Bueno, Margena, nuevamente gracias por la invitación que me has hecho a tu programa. Hombre, de verdad un honor haber estado aquí contigo. Bueno, y espero haber aclarado un poco ciertas dudas que se le pueden haber hecho a la audiencia por esta grave crisis que estamos pasando todavía actualmente. Amigos, hasta la próxima oportunidad. Gracias.